Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del analista político Luis Taiz. Señores, en campaña electoral, el señor Pedro Castillo, representante del partido político Perú Libre, manifestó que su prioridad era resolver la crisis sanitaria, que a fin de año, a diciembre, todos los peruanos estaríamos vacunados. Asimismo, manifestó de que iba a reactivar la economía de nuestro país y en eso presentó pues ese plan al Bicentenario. Y su prioridad principal de él como educador, la educación, que en esta pandemia, en esta crisis, ha quedado desnudada, así como el sistema sanitario. Sin embargo, ahora nos sale que su prioridad número uno ya no sería en esto, sino sería el cambio de la constitución política de nuestro país, una asamblea constituyente. Y eso va en sintonía con lo que también manifiesta el señor Cerrón, quien dice ese es un compromiso nuestro y es irrenunciable. Y tenemos que hacer una asamblea constituyente plurinacional. Y respecto de los problemas de nuestro país, que todos queremos que se resuelva, ha manifestado que él no es ningún mago para resolver esos problemas. Sobre este tema y otros vamos a conversar con el analista político Luis Taiz. Señor Luis Taiz, bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué le parece lo del señor Castillo? Ahora nos sale que ni bien, si es que en la eventualidad que llegue a ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, el 28 mismo va a solicitar al Congreso asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Bueno, como dice el dicho, pedir no cuesta nada, porque en realidad requeriría mínimo 87 votos para poder hacer algo parecido a lo que usted me está señalando. Y él no tiene 87 votos. Entonces, es más, ni él no tiene ni siquiera votos para tener mayoría para una ley simple, para una mayoría simple. Si usted analiza los 37 votos que tiene Perú Libre, en adición a los votos que puedan tener grupos cercanos, no alcanzan ni a 50. En consecuencia, aquí vamos a tener un gobierno, en el caso que el señor sea proclamado, un gobierno con una mayoría congresal de la oposición. Entonces, yo creo que el señor Castillo debería de tener claro que el día 29 de julio que tiene que hacer su primer trabajo, o 28 de julio mismo, ¿no? Que tiene que nombrar a su gabinete, establecer los grupos de gobierno, los distintos funcionarios que tienen que trabajar en el país, tiene que seguir luchando contra la pandemia. Y la pandemia no es que hace un stop porque hay un nuevo gobierno. Entonces, la primera cosa que tiene que resolver es cómo sigue el tema de la pandemia. Y teniendo tan pocos días, y es que el 15 es que se proclama, tendría 13 días para saber cuál es la situación del país y en salud. Entonces, creo que esa debiera de ser, va a ser innegablemente su primera preocupación. Y creo que es a lo que debiera dirigir sus energías. Y frente al cambio de prioridades, y ahora manifiesta pues que él no es un mago para resolver los problemas. No, él no es un mago, pero el gabinete, pero el pueblo lo eligió para que lo resuelva, no para que se diga que no es un mago. Lo eligió para que resuelva. Y no es él solo el que tiene que resolver. Él guía a quienes lo resuelven, que son el Consejo de Ministros y los funcionarios de alto nivel que nombre en su gobierno. El señor Pedro Franqui, que es parte del equipo técnico de Perú Libre y que se ha incorporado pues en esta segunda vuelta, manifestó que para cambiar la política económica de nuestro país no era necesario el cambio de la Constitución, y eso le dio cierta confianza a los agentes económicos, e incluso Castillo también manifestó que iba a mantener a Julio Velarde en la presidencia del BCR, y el dólar ha bajado.
pero valgan verdades, tampoco Castillo ni Cerrón han ratificado lo que ha dicho Pedro Franqui. Bueno, yo sí lo he escuchado desde Cusco al señor Castillo ratificar lo que dijo Pedro Franqui. En realidad, desde Cusco, en su discurso, el señor Castillo habló específicamente del Banco Central de Reserva. Entiendo que además el actual presidente del Banco Central de Reserva dijo que una vez proclamado tendrían una conversación y allí se definirá si continúa o no continúa. Yo creo que el señor Castillo de la manera como asume el gobierno, no tiene otra alternativa que funcionar dentro de esta situación en la cual tiene un Congreso en contra y 50% de la población que está mirando qué va a hacer. Porque sí es cierto que la señora Fujimori no tiene que el 50% de votos no es de ella, sí es cierto que el 50% no quiere un determinado régimen en el país. Entonces, creo que el trabajo que está haciendo el señor Pedro Franqui, a quien conozco personalmente, porque durante el gobierno del presidente Toledo, él estuvo a cargo de FONCODE, y después del programa de Juntos, entonces creo que es una persona correcta y que tiene un conocimiento de lo que hay que hacer, y me parece que ha venido reuniéndose con la CONFIEP, con la Sociedad Nacional de Industrias, con las respectivas cámaras de comercio, y me parece que está trabajando en ese sentido. Tenemos un Congreso... Que el señor Castillo no lo pusiera a cargo, ¿no? Tenemos un Congreso fragmentado, lo cual dificulta la gobernabilidad. Ahora el señor Castillo manifiesta que su prioridad pues es la Constitución, y como usted lo manifiesta, para ello no cuenta con una mayoría pues en el Congreso. En el anterior gobierno, en el señor Vizcarra, hubo un enfrentamiento pues visceral entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Cree usted que también, con lo que ya más o menos se viene vislumbrando, vamos a ver a un Congreso enfrentado al Ejecutivo? Y yo creo que sí. Por eso es que la labor la responsabilidad del señor Castillo, si asume la presidencia, es tratar de llevar la fiesta en paz, porque si no, tampoco va a poder gobernar nada de lo que quiere hacer, dentro de los cuales hay muchas cosas que yo rescato, pero hay otras en las cuales ni el Congreso ni la población están de acuerdo. Pero si vamos a ver un enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado, los que vamos a perder van a ser todos los peruanos. Sin duda, y no olvidemos que ambos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, llegaron uno con 8% en la primera vuelta y el otro con 13%. Esos son los votos reales. El resto, porque los blancos iniciados pasan a ejercer a cada candidato, es otro tema. Pero el fondo del asunto, sus votos reales, son 13 y 8%. Y con 13 y 8% no se gobierna un país. Entonces, de acuerdo a lo que usted acaba de manifestar, ni Cerrón ni Castillo tenían legitimidad para proponer pues el cambio de la Constitución, habida cuenta que en primera vuelta los votos que sacaron para sus propuestas que estaban en el ideario de Cerrón eran pequeñísimas, escasas, y si en esta segunda vuelta, como usted también lo manifestó, si es que han votado por uno o por otro, es como porque para ese 50% Castillo es el mal menor y para el otro 50% la señora Fujimori es el mal menor, pero no han votado por sus proyectos. Es una manera de mostrarlo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo sí creo que él tiene toda la legitimidad para pedir que hacer un cambio de constitución, como también lo tendría el Congreso y toda la oposición en el Congreso, ¿no es cierto?, de que no quiere un cambio de constitución. También tiene la legitimidad para eso. Entonces, un buen gobernante lo primero que hace es conocer la realidad sobre la cual se va a mover y buscar acuerdos de gobernabilidad para poder llevar adelante un gobierno
y probablemente postergar algunas cosas para más adelante. Yo les digo, mire usted en Chile. Chile hay un cambio de la Constitución. En Chile se eligió una alcaldesa para Santiago de Chile, ¿no? Del Partido Comunista, no de Perú Libre o cosas parecidas, sino del Partido Comunista, ¿sí? Y no ha pasado nada, no hay desinversión en Chile. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente, es que nosotros, tanto de un grupo, el país está dividido en 250%. Entonces, tantos unos como otros, tenemos que entender que si a esta situación nos han llevado los ciudadanos, porque son ellos con sus votos que nos han llevado a esta situación, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es la agenda común. No hay duda que de un lado, ¿no es cierto?, el que la Constitución siga tal cual no significa que el país vaya a crecer. Y el que la Constitución se cambie tampoco significa que el país vaya a crecer. Aquí lo que se requiere es cómo vamos a hacer para hacer que el país crezca. No es un tema de recuperar el pasado, no es un tema que la minería es lo que va a crecer. Aquí lo que tenemos que mirar es más adelante. ¿Y más adelante qué significa? Vamos a seguir siendo un país que provee recursos naturales, es decir, exporta piedras y arena. ¿A eso nos vamos a reducir? ¿O vamos a hacer algunos cambios con respecto a eso? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, que los minerales no se exporten en arena y piedra, sino se procesen en el país y se creen industrias de transformación y haya agregación vertical a todo el tema minero. O sea, ¿queremos exportar arena de litio o queremos producir baterías eléctricas? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos va a ir mejor? Y entonces eso es mirar las cosas en un sentido práctico y teniendo en cuenta la globalización, porque el Perú no está en Marte, el Perú está en la Tierra, y en la Tierra hay una globalización y hay unos países que están en una situación y otros en otra. La pandemia ha hecho más necesario, por ejemplo, cada día más la robotización. Entonces, ¿eso qué significa? Que más y más, o sea, menos y menos gente sin capacitación no va a poder tener trabajo. ¿Por qué? Porque van a ser reemplazados por las computadoras. Mire usted los call centers. Los call centers ahora son inteligentes. Ya no necesitan tener 50, 60 personas contestando el teléfono. Entonces, y así como eso, muchas cosas. Ahora usted pasa en Estados Unidos por un McDonald's y es una máquina a la que le da ¿cómo se llama? La hamburguesa. Ya no hay una persona, una señorita que se ríe, no es así. La gente ni siquiera ya va a la oficina, trabaja desde sus cosas. Eso implica tener un sistema nuevo de funcionamiento. Significa recapacitar a nuestra gente. Nuestros empresarios, nosotros, ¿qué exportamos? Díganme qué exportamos que tenga, que sea ¿cómo se llama? Con bastante valor agregado. El espárrago, la uva, con la arena y la piedra del mineral. ¿Qué es lo que exportamos? Entonces, pongámonos a pensar eso. Nosotros hemos sido bendecidos como un país minero y la minería es muy importante en nuestro país. Pero hagamos como hicieron los de Abu Dhabi, hicieron que usaron esa riqueza para transformar el país y no seguir dependiendo del petróleo, ¿cierto? Eso tenemos que hacer, porque si no, nuestro destino es ser un país de segunda o tercera categoría, solamente productor de recursos naturales. Hasta donde den nuestra materia prima. Comprenderlo tanto el señor Castillo como lo tiene que comprender la oposición, que tampoco tenía una propuesta seria. La oposición quería
Señor Tais. Dígame. Volviendo al tema de la Constitución, están los partidarios de Perú Libre recolectando 5 millones de firmas. Según Cerrón, ellos lo que quieren es una asamblea constituyente plurinacional, que el 50% sean por voto popular y el otro 50% que salgan de las instituciones populares, por ejemplo, el sindicato de los maestros, representantes de los frentes de defensa, etc. ¿Esto tiene base legal? Mire, mucho, están llamándome por teléfono y entonces está echando por teléfono. Sí. Mire, yo creo que deberíamos de mirar a Chile. Chile también incluyó una serie de grupos como grupos prioritarios que se elegían, no es que los nombrara el gobierno. Por ejemplo, dijo, todos los nativos deben tener un máximo de 10 puestos o 11 puestos. ¿Qué es lo que hoy día hacemos nosotros priorizando que deba haber más mujeres en la política? Igualito. En este caso ya son grupos de que están, ¿cómo se llama? Que representan otros sectores de la población. Imagínense ustedes los amazónicos. ¿Las tribus amazónicas están acaso en algún tema? Debieran de estarlo sin ninguna duda. Los empresarios, que son los que mueven y dan empleo, deberían estar presentes en una asamblea. Entonces yo creo que esto hay que mirarlo con mucha tranquilidad y hay que mirar y tenemos que tener una asamblea que sea plurinacional, en el sentido no de distintas nacionalidades, sino en el sentido, de distintas visiones sobre el desarrollo del país. Entonces, ¿hay que cambiar cosas en la Constitución? Sin duda que hay que cambiar. Hay que incorporar nuevos derechos ciudadanos. El Internet, el derecho a la salud, pero el derecho a la salud real, ¿no es cierto? Con responsabilidad del Estado de darlo. Igual con la educación, igual con la vivienda, con el empleo. Hay derechos que tienen que seguir siendo. Que el Estado no puede ser laissez-faire en una economía de mercado imperfecta. No puede ser. Tiene que haber un Estado, ¿no es cierto?, que tenga la capacidad de regular. Por ejemplo, hoy en día nadie ha estado hablando sobre eso. Y ya este Congreso aprobó que el Banco de la Nación pueda competir con los bancos privados. ¿Eso qué significa? Que el Banco de la Nación puede también actuar como un mecanismo regulador y no necesariamente tendremos las tasas altas de 87 o 100% a las tarjetas de crédito, ¿verdad? O unas comisiones altas sobre distintas cosas, porque ya no habría un oligopolio como el que hoy existe. Entonces, yo les diría que no tengamos tanto miedo a eso, aunque la Constitución no es un elemento fundamental, ¿sí? No es un elemento fundamental y no se va a cambiar de la noche a la mañana. Y no creo que van a tener mayoría para hacer lo que quieren tampoco. Y eso tiene que cuidarlo el Congreso. ¿Por qué? Porque aunque consigan las firmas, tiene que ir al Congreso para aprobarse y ver cómo se va a hacer la Constitución. Es el Congreso el que lo va a aprobar. Yeah. Señor Tais, el señor Pedro Castillo ha manifestado que el Perú necesita un cambio estructural y muchos peruanos no entienden lo que significa pues un cambio estructural. ¿Qué quiere decir cambio estructural del país? ¿Me está preguntando? Sí, ajá, para que la población, el televidente lo entienda, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo Castillo al decir eso? Que en la noche de invierno haya niños que tengan un lugar donde dormir. Significa que los niños en la pandemia tengan cómo seguir su educación. Significa que los pobres no tengan que pagar hasta 50.000 soles por una cama UCI. Significa que tengan acceso al empleo, que tengan acceso al crédito aquellos que tienen la capacidad de poder generar empleo o generar empresas. Todo eso es parte de
cosas estructurales que tienen que cambiar. ¿Y eso cómo se logra? Defendiendo a 4 bancos que nos ponen cambios a cada rato. ¿Me explico? ¿Y cómo se lograría todo eso? Pero es que una cosa es la Constitución, donde hay una declaración de principios y donde se dice cómo vamos a interactuar, y otra cosa es cómo lo ponemos en práctica. Imagínense ustedes, en la Constitución actual vigente dice, ¿no es cierto?, que el ser humano es lo más importante que hay en el país. ¿Es así? No es así. Porque no se ha implementado, porque no se ha puesto en práctica. Entonces yo creo, ¿no es cierto?, que lo que tenemos aquí lo primero que hay que ver es cómo hacemos para que todos tengamos un país en el cual podamos mirarnos a la cara con tranquilidad, podamos desarrollar pacíficamente nuestras actividades y tengamos lo que requerimos mínimo que tiene que darnos un Estado por el pago de nuestros impuestos. El partido político Perú Libre tiene su ideario. Para que ese ideario se ejecute, se realice, se ponga en práctica, ¿se necesita el cambio de la Constitución? A ver, para empezar lo siguiente, dígame usted qué gobierno tenía un plan de gobierno que lo llevó adelante. Dígame uno en los 200 años de la historia del Perú. Ninguno, ¿cierto? Vale. Todos llegan prácticamente sin plan de gobierno, como estos 2 candidatos que hemos tenido. Exactamente. Este señor ha hecho un plan del Bicentenario que en realidad es un plan para los 100 primeros días, donde pone el énfasis en las cosas que se requieren, en la salud, en desarrollar la economía. ¿Cómo va a desarrollar la economía? Haciendo una nueva constitución diciendo que hay que tirar a la basura todo lo que existe. No puede, no hay forma. Entonces, ese ideario que se implemente es un poco difícil, porque en el ideario lo que dice hay que desmontar este modelo económico y montar un modelo económico estatista. Pero el estatismo ya pasó en el mundo. No es una solución a nuestros problemas. Y los gobernantes son los primeros que se dan cuenta de esas cosas. Yo aspiro, ¿no es cierto?, a que la gente que rodea al señor que salga elegido, señor o señora que salga finalmente elegido, ¿no es cierto?, tengan la capacidad de mirar que no pueden echar abajo todo lo que ha causado el desarrollo del país de un solo plumazo. Y los otros que no pueden dedicarse a estar poniendo paños fríos o dar aspirinas cuando tenemos estructuralmente un cáncer en el país, en el sentido que hay un 50% que ha votado porque no tiene nada que perder. En el supuesto que se llegue a tener una asamblea constituyente en nuestro país, ¿qué pasaría con el Congreso actual? ¿Queda en stand-by? ¿Quedaría suspendido? No. Actuaría como está actuando en Chile al mismo tiempo. O sea, este Congreso mismo sería como una especie de asamblea constituyente. Claro, porque resulta que la asamblea constituyente, que si se hiciese, ¿no es cierto?, tendría como labor hacer la Constitución y tendría 16, 18 meses para hacerla y presentarla a un referéndum, para que la población vote. Hay que organizar el referéndum, hay que organizar la elección, y estamos hablando de mínimo, no se va a cambiar una constitución, aquí empieza el 28 de julio, no se va a poder cambiar en menos de 2 años. Entonces, estamos hablando de que se aplicaría el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Perdóneme, ilústreme, porque no sé cuál es, yo no soy abogado. El artículo 206 establece dos mecanismos. Primero, por mayoría absoluta lo aprobaría el Congreso y eso tendría que ser sometido a una consulta popular vía referéndum. Y el segundo camino, en 2 legislaturas ordinarias, con 2/3 de los votos del número legal de congresistas. Claro, pero aquí entiendo yo
que el señor Castillo y su grupo está optando por conseguir firmas para presentar al Congreso para que apruebe una asamblea, la creación de una asamblea constituyente. Sí, eso es lo que ellos quieren. Va a tener que este mismo grupo presentar cómo quiere que sea la asamblea constituyente. ¿La nombra el presidente directamente o hace una elección popular? Y eso tiene que aprobarlo el Congreso en 2 legislaturas, como usted dice. Lo cual va a ser un poco difícil por el número de votos, porque entre el Partido Político Perú Libre y el Partido Político de la señora Verónica llegan a 42 votos, 37 más 5. Supongo que haya otra gente que diga, sí, hay que hacer algunos cambios. 50 votos. Con 50 votos no cambia. No, va a ser Necesitan 87 votos 2 veces. Respecto del problema que se viene dando en el Jurado Nacional de Elecciones, de estas idas y venidas, ¿qué es lo que opina usted ante la renuncia del doctor Luis Arce al Jurado Nacional de Elecciones y ha sido pues sustituido por un representante del Ministerio Público que era el suplente número 1? Bueno, entiendo, he visto la intervención de varios juristas, especialistas constitucionalistas, que señalan que están dentro de lo que se podía hacer. Porque también entenderá usted que uno solo que quite el quórum no puede tener mayoría sobre 3 más, ¿cierto? Sí, también hay constitucionalistas que dicen que de acuerdo a la legislación electoral y la Constitución, para que un miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sea sustituido por el suplente 1 o 2, tiene que haber sido vacado. Sin embargo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cuando expide su resolución, lo suspende en el ejercicio de sus funciones al señor Arce, lo suspende, no lo vaca, y convoca al suplente 1 del Ministerio Público. Y estos constitucionalistas manifiestan que eso podría acarrear la nulidad a partir de aquí para adelante de lo que esté haciendo el jurado. A ver, el señor Arce renunció cuando la ley dice que no puede renunciar. No renunció, sino declinó de manera irrevocable. Es una figura que no existe. Y en la resolución tampoco le ponen que renuncia. Ya lo de él está mal. Ya la renuncia del señor Arce está mal, desde el punto de vista de la ley. Entonces, ¿qué cosa? Yo no le puedo poner una pistola en el pecho a usted para decirle venga aquí a la, ¿cómo se llama? A las reuniones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Entiendo, el presidente ha interpretado que el señor no quiere participar más. En consecuencia, lo suspenden, porque lo han suspendido, no lo han vacado, lo han suspendido. Y con la suspensión, ¿qué hace? Este señor, ¿a quién pertenece? ¿Es miembro de qué grupo que hace parte del Jurado Nacional de Elecciones? De la Fiscalía General. Señora Fiscalía Nacional, esto es lo que pasa, envíeme su suplente del señor Arce, porque todos tienen suplente. Y eso es lo que entiendo que ha pasado. Sí, bueno, estamos en ese entrampamiento. Entre tanto, entiendo que la Junta Nacional de Justicia está vacándolo del cargo, está eliminándolo al señor Arce del cargo de vocal supremo, con lo cual no podría ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ese es un proceso administrativo que le está siguiendo y obviamente que de repente terminará pues con una sanción o no, porque otros constitucionalistas manifiestan de que en un proceso electoral es irrenunciable el cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, lo que debió hacer el presidente era requerirlo a que asuma ese cargo porque es irrenunciable. Así es irrenunciable, pero el señor ha dicho que él no va de ninguna manera. Entonces, lo que dice, por ejemplo, el constitucionalista Víctor García Toma es que en esas circunstancias se le tenía que requerir y si no cumplía con apersonarse a ejercer ese cargo, se tenía que bajar el quórum de 5 a 4 y tranquilamente podían haber trabajado los 3. Es que no se puede bajar el quórum de 5 a 4. ¿Sabe por qué no se puede bajar el quórum? Porque resulta que es un cambio a la ley electoral.
Y a esta altura del partido no puede haber cambios a la ley electoral. Yo le hablo del sentido común, ¿no? Yo no le hablo sobre... Desde el punto de vista jurídico, sí. Ni en derecho electoral, ¿ya? Así que, por favor, tómeme lo que yo digo con pinzas. No se preocupe, señor Thais. El sentido común me dice, habiendo trabajado 5 años en el Estado, ¿no es cierto?, sé perfectamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. No olvidemos tampoco que en el Estado no se puede hacer lo que no está determinado en el Estado. Solo se puede hacer lo que dice la ley. No se puede hacer lo que no dice la ley, aunque no lo prohíbe. Sí, señor Luis Thais, le agradecemos su participación en el programa y será pues hasta otra oportunidad. No, amigo, yo lo único que quiero es darle un mensaje a sus teleaudiencia. Adelante. Estamos viviendo una situación muy difícil. Yo veo aquí peleas entre hermanos, entre familiares, entre padres e hijos, como lo vi cuando yo vivía en Chile en la época de Allende. ¿Sí? Veo peleas entre marido y mujer. Y eso tiene que parar. Eso tiene que parar. Porque no podemos llegar a esta situación en un punto que puede ser irreconciliable para todos. Y lo que necesitamos hoy en día, antes de cualquier otra cosa, ¿sí?, es unirnos para sacar el país adelante. ¿Eso es todo, señor Thais? Muy amable. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Señores, hemos tenido la presencia del analista político Luis Thais, con quien hemos conversado acerca de lo último que ha expresado pues el señor Castillo, de que su prioridad número 1 es cambiar la constitución política del Perú, y respecto de los problemas que existen en nuestro país, él ha manifestado que no es ningún mago para resolver estos problemas. Señores, a continuación tenemos la presencia de una señora que es miembro del sindicato del Banco de Crédito del Perú. Bueno, manifiesta producción que la entrevista se ha cancelado y la vamos a tener el día lunes. Señores, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.